Hola, bienvenidos a esta clase de física en donde vamos a explicar el movimiento circular. Es aquel cuya trayectoria es una circunferencia. Para su estudio se introducen las magnitudes angulares. O sea, vamos a suponer que yo aquí tengo mi mano y aquí tengo yo una tuerca amarrada con una piola. Y a esa tuerca pues le voy a dar giros así, ¿no? Hacia acá. Entonces aquí tengo mi mano, es el eje, ¿no? El eje y a su vez pues la longitud de lo que yo estoy poniendo como ejemplo, la piola, esa longitud es el radio, ¿sí? Y la tuerca irá aquí. Entonces va a dar vuelta de esta manera. Entonces pues esa tuerca, o lo que yo estoy citando como ejemplo de tuerca, va a tener una posición inicial con un tiempo inicial, va a tener una posición final con un tiempo final. Entonces aquí habrá una variación de tiempo, ¿no? ¿Sí? Y aquí habrá un desplazamiento aquí, ¿sí? Lo que tenemos aquí con una línea verde le llamaremos arco. Entonces tenemos posición inicial, posición final, tenemos tiempo inicial, tiempo final, tenemos ángulo, tenemos radio, tenemos arco, ¿no? Y tendremos también una velocidad angular, ¿no? La velocidad que adquiere aquí. Entonces en este cuadro pues vamos a tener magnitudes, tenemos la definición, tenemos un esquema gráfico y tenemos la unidad del movimiento circular, la unidad en sistema internacional. Entonces vamos a hablar de la velocidad angular media, ¿no? Velocidad angular la reemplazamos aquí con una W y como es media pues tenemos la M. Entonces velocidad angular media, ¿sí? Aquí la reemplazaremos con WM. Entonces, ¿qué es la velocidad angular media? Es el cociente entre el ángulo girado y el intervalo de tiempo transcurrido. Aquí tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Velocidad angular final menos velocidad angular inicial dividido para el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Tendríamos aquí, ¿no? La variación de velocidad angular está aquí. La inicial y la final, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la velocidad angular instantánea? Es el valor de la velocidad angular media, o sea, el valor que hemos calculado acá, pero cuando el intervalo de tiempo transcurrido tiende a cero. Aquí lo tenemos. Es decir, que es la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Aquí tenemos. Es la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Y sus unidades, pues vienen siendo el radián por segundo. Aquí tenemos un radián sobre segundo, o dicho de otra manera, radián por segundo a la menos 1. Entonces, vuelvo y repito, vamos a fingirnos que aquí tengo yo amarrado una tuerca y le estoy dando vuelta. Este tiempo, cabe recalcar, ¿no?, que este tiempo que estoy haciendo referencia en la velocidad angular media no tiene que ver con el periodo de tiempo. Lo digo porque de pronto en otros textos que puedan estudiar se vayan a encontrar con el periodo de tiempo y ese no tiene nada que ver, porque el periodo de tiempo no es sino aquel tiempo que se invierte en dar una vuelta, esa tuerca en este caso, ¿no? En dar una vuelta. Ese es el periodo de tiempo. Acá es tiempo final y tiempo inicial de donde empieza su desplazamiento, ¿no?, hasta donde termina. Eso es otra cosa. Nos cabe recalcar también que una vuelta es también conocido como una revolución, ¿no? Por eso muchos han escuchado revoluciones por minuto. Pues una vuelta es una revolución, también es 360 grados o también es 2 pi radianes. Por aquí la unidad en el sistema internacional.
dicho sea de paso, ¿no? Entonces, vamos a continuar con aceleración angular media. Bueno, aceleración ya todos sabemos lo que es, ¿no? Es la variación de velocidad. En este caso, como venimos hablando de velocidad angular, ¿no? Obviamente, pues la variación de esa velocidad angular la denominamos aceleración angular. En este caso vamos a calcular o a explicar la fórmula de la aceleración angular media. Y no es otra cosa que el cociente entre la variación de la velocidad angular y el intervalo de tiempo transcurrido. Aquí tenemos, ¿no? Velocidad angular final menos velocidad angular inicial dividido para el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Hablando de velocidad angular. Ahora bien, seguimos hablando de aceleración, en este caso aceleración angular instantánea. No es otra cosa que el valor de la aceleración angular media, o sea, el valor que calculamos aquí, pero cuando el intervalo de tiempo transcurrido tiende a cero, es decir, la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Aquí tenemos la fórmula, ¿no? El mismo ejemplo, ¿sí? Está dando la tuerca, está dando vuelta así, ¿no? Porque lo tengo desde aquí, amarrado con una piola, ¿no? Radio, arco, posición inicial, posición final, tiempo inicial, tiempo final, ¿no? La variación de esa velocidad es la aceleración. Y sus unidades en el sistema internacional, pues radian por segundo al cuadrado. Claro, todo lo que es aceleración, el tiempo tiene que ir elevado al cuadrado. Y aquí lo estamos otra vez recalcando, ¿no? Radianes sobre segundos al cuadrado. Ok, vamos a definir lo que es el vector aceleración media y el vector aceleración instantánea. A ver, sigamos con el mismo ejemplo. Yo tengo aquí en el eje de mi mano, tengo amarrada una tuerca y está dando vueltas así. Y yo me pregunto, ¿no? Si yo le estoy dando vueltas así, ¿qué pasaría si yo suelto esa piola? Obviamente no va a seguir dando vueltas, pues, ¿no? Simplemente tiende a irse en línea recta, hacia afuera. Si va acá, tiende a irse hacia allá, dependiendo de dónde yo lo suelte. Entonces aquí yo tengo ya un vector, ¿no? Ese vector velocidad que es tangencial y es perpendicular a esta aceleración centrípeta que va hacia el eje. Entonces, ese vector de aceleración media en el móvil describe una trayectoria circular con velocidad angular constante, ¿no? Entonces, esa aceleración angular es cero, la velocidad angular en cambio es constante y la posición angular, tenemos aquí la posición angular final, es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular por la variación de tiempo, ¿no? En cambio, el vector aceleración instantánea en el móvil describe una trayectoria circular con aceleración angular constante. Aquí lo estamos diciendo. Aceleración angular constante. En cambio acá es con velocidad angular constante. O sea, si la velocidad es constante, no hay aceleración. Acá sí hay una aceleración constante. Y la velocidad angular, acá está determinada, ¿sí? Por velocidad angular inicial más aceleración angular por la variación de tiempo. Y la posición angular, en cambio, es igual a la posición angular. En la fórmula de abajo ya no me da el puntero, acá abajo, ¿sí? Es igual a la posición angular inicial más velocidad angular inicial por la variación de tiempo más un medio de aceleración angular por la variación de tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí hay que entender, nuevamente repito, que este tiempo no tiene nada que ver con el periodo de tiempo, ¿no? Que equivale a lo que invierte en una vuelta, ¿no? Estos son tiempos dependiendo de la posición inicial y la posición final que vayamos a estudiar. Ok.